Buenos días, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Gracias a los que están en esta hora dispuestos a recibir la palabra. Gracias a aquellos que han entendido que es importante atesorar la palabra del Señor. Gracias a todos los que han entendido que el domingo, no importa que no nos podamos reunir, lo destinamos, lo dedicamos a primera hora para buscar al Señor. Hoy, hermanos, vamos a atesorar Mateo 5, 33 al 37. La palabra del Señor dice ahí: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Esta que vamos a ver hoy es una aclaración del tercer mandamiento. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, queremos poner esta palabra delante de ti. Queremos suplicarte que hoy nos hables, queremos suplicarte que hoy nos enseñes, queremos suplicarte, Dios mío, que la palabra se haga vida en nosotros, que tú nos enseñes en este día cosas muy tremendas, Señor. Gracias, Dios mío, por tu bendita palabra que salió de tu boca, porque son palabras de vida eterna. Señor Espíritu Santo, yo te pido que nos hables a cada uno, que hables a cada hijo tuyo allá sentado frente a ese televisor o ese computador, Dios mío, escuchando y atesorando tu palabra. Hoy, Señor Espíritu Santo, sella tu palabra en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Señor empezó aclarando que cuál era la ética con que debe vivir un hijo de Dios en las bienaventuranzas. El Señor aclaró que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. El Señor aclaró y empezó a aclarar mandamientos. Ya dijo que Él vino a cumplir la ley y lo más importante, Él empieza en diferente orden, no estrictamente secuencial, empieza a aclarar los mandamientos, sino en orden en que más lo quebrantaban. Y vimos que lo que más quebrantaban era el de no matarás, el sexto mandamiento, una cosa tremenda. Cuando habló de la ira, vimos que Él aclaró ya el séptimo mandamiento con respecto al adulterio, porque ellos creían que como no tenían otra mujer, no estaban adulterando, pero el Señor aclaró que con el solo hecho de desearla, de atesorar cosas en su corazón mirando a una mujer para codiciarla, ya se cometía el pecado de adulterio. Cosas tremendas. Y hoy el Señor quiere aclarar un tercer mandamiento que quebrantaban mucho el pueblo en ese tiempo, y es el mandamiento que está en Éxodo 27. Antes de empezar, miremos este mandamiento de no perjurarás. ¿A qué se refería? ¿Qué era lo que el Señor Jesús estaba aclarando? Miremoslo en Éxodo 27. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. A esto es que el Señor Jesús se está refiriendo en este día, al quebrantamiento de este mandamiento. ¿Por qué? ¿Qué es perjurio? Cuando el Señor dice acá, el Señor está diciendo aquí en Mateo 5, 33 al 37, vamos a leerlo, dice la palabra del Señor: además habéis oído que fue dicho de los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Es una cosa tremenda lo que el Señor está diciendo allá. Perjurio es un término que se refiere a un juramento falso. Cuando el Señor está diciendo no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, entonces el Señor nos está diciendo que no usemos su santo nombre en vano.
Pero yo os digo, no juréis ni por de ninguna manera. Y empieza a decir que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nadie. Pero sea vuestro hablar sencillamente. El Señor nos está diciendo que nuestro hablar tiene que ser, si es sí, si es no, por lo que es demás de esto, o sea, lo que es ambiguo, lo que tiene mentira, del mal procede, del Satanás procede, es lo que está diciendo aquí el Señor. Un juramento es una declaración en la que se pone a Dios como testigo. Eso es un juramento, cuando usted pone a Dios por testigo. Y el Señor aquí está aclarando, el mandamiento no solo prohíbe perjurar, sino usar el nombre del Señor en vano. O sea que prohíbe poner a Dios como testigo sin necesidad. No hay necesidad. Entonces, en el versículo 34 Él nos dice, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, de ninguna manera. El Señor dice que no juremos por nada, de ninguna manera. Yo no sé por qué la gente no entiende. Todo el tiempo andan diciendo, pongo a Dios por testigo, se lo juro, y dicen unas expresiones groseras con el Señor. Al Señor no le podemos decir chuchito ni diosito, eso es grosería, eso es menosprecio contra Dios. Al Señor tenemos que respetarlo. Entonces, todo voto hecho sin necesidad, o sea, todo juramento en una conversación corriente, es pecado. Aquí lo dice el Señor, es pecado. No juremos, es una orden, no juremos de ninguna manera, es un pecado. Todas las expresiones que ponen a Dios como testigo, aunque por la gente piense, no, pero es que estoy diciendo la verdad, no es necesario. El Señor nos dice, si usted está diciendo la verdad, estése tranquilo. Siempre hemos dicho que es más importante lo que Dios sabe de nosotros que lo que la gente piensa de nosotros. Hay expresiones que se oyen habitualmente. Dios es mi testigo. Pongo a Dios por testigo. Que el Señor me juzgue si miento. Y está mintiendo. Qué cosa tan tremenda. Entonces el Señor hoy nos quiere invitar simplemente a que no pongamos a Dios por testigo, que la gente entienda que cuando nosotros hablamos estamos hablando verdad, porque ya el Señor nos ha enseñado que ninguna mentira debe haber en nosotros. Si dice que sí, porque lo que es más de esto, o sea, lo que es mentira, de mal procede, de Satanás procede. Entonces el Señor nos invita simplemente a decir sí cuando es sí, no cuando es no, porque la mentira viene del diablo. Yo no puedo usar el nombre del Señor para que me crean una mentira. Yo no puedo hacer un juramento para que me crean una mentira. Hay unos que son buenísimos a decir, se lo juro por lo que más quiero. Mi mamita, que la tengo en la casa, mi santa madre, se lo juro por mi hijo, se lo juro por... Eso juran por todo. Entonces la palabra nuestra debe ser suficiente. Jurar equivale a confesar que no siempre decimos la verdad. Si yo estoy jurando es que necesito que esta vez sí me crean, porque las otras veces seguramente dije mentiras. O por eso... Entonces nosotros tenemos que poner a Dios como testigo para que me crean. No, yo tengo que aprender a decir la verdad. Entonces, un juramento que se hace en el nombre de Dios, estoy poniendo a Dios como testigo en una conversación que no es seria, en una conversación que es mentirosa, en una conversación que hasta tiene maldiciones. Entonces tenemos que tener cuidado. Los chistes en los cuales aparece el nombre del Señor, ponen a Dios como testigo, lo ponen como centro del chiste, ponen al Señor Jesucristo, al Señor Espíritu Santo, eso es maldad, eso es blasfemia. Entonces, con ello están ofendiendo la majestuosidad, la veracidad de Dios, la santidad de Dios. Nosotros tenemos que tener con mucho cuidado el nombre del Señor. No vamos a perjurar. Entonces, en Hebreos 6:16, miremos lo que dice Hebreos 6:16 con respecto a esto que el Señor nos está ordenando. No podemos
porque el juramento es algo muy, muy serio y la gente lo ha tomado como deporte. En Hebreos 6:16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces se ha acostumbrado que se jura para que le crean, para que le crean. Entonces el Señor no quiere que nosotros expongamos el nombre del Señor. Eso es un juramento falso, eso es un perjurio, y mucho menos cuando es mentira. O sea, el Señor está diciendo, no juren, de ninguna manera juren. Si les creen bien, si usted está diciendo la verdad, no tiene que afanarse, no tiene que poner juramento, está diciendo la verdad, no tiene por qué poner juramento. Entonces no podemos usar el nombre del Señor como excusa para que nos crean una mentira, porque eso nos puede llevar a blasfemar el nombre de Jesús, nos puede llevar a cometer un pecado más grave. Entonces aquí el Señor hoy nos quiere decir que no solo está ratificando la prohibición de usar el nombre del Señor en vano, o sea, sin necesidad, sino que también prohíbe jurar precipitadamente y sin necesidad. El Señor nos invita a decir sí cuando es sí, no cuando es no. Esto tiene que ser suficiente. La gente tiene que aprendernos a conocer. Si ella dijo eso, es verdad. Si él dijo eso, es verdad. Si dijo que no, es no. No hay ni necesidad de poner juramento. Vamos a ver las formas en que nosotros, usted y yo, podemos quebrantar el tercer mandamiento de no usar el nombre del Señor en vano. Vamos a ver las formas que la Biblia nos muestra cómo se puede usar el nombre del Señor en vano. Miremoslo en Génesis 3, 4 y 5, la forma como Satanás usó el nombre del Señor en vano. Y muchos hombres a través de toda la historia han usado de esta forma, inclusive hoy en la iglesia del Señor se está usando de esta forma el nombre del Señor en vano. Génesis 3, vamos a mirar Génesis 3, 4 y 5. La mujer está siendo tentada por Satanás a través de la serpiente, Eva, y entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea que si comía el fruto, si desobedecía a Dios, no iba a morir. Sino sabe Dios, está poniendo de testigo a Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál fue la forma de quebrantar el tercer mandamiento de usar el nombre del Señor en vano? Mire cómo lo hace Satanás. Sabe Dios, puso a Dios por testigo de una mentira. Puso a Dios por testigo de una mentira. Y el Señor, cuando juzga este pecado, ahí en Génesis 3:14, más adelantico, miremos cómo el Señor le dice a la serpiente. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo? Cuando la mujer le había dicho en el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor le dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo? Engañar a la mujer usando el nombre de Dios, diciendo, ¿sabe Dios que el día que coma? Esa fue la forma de engañar a la mujer. ¿Sabe Dios? Puso a Dios como testigo. Entonces, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y empieza toda la maldición para ella. Entonces, cuanto esto hiciste, engañó usando el nombre del Señor a la mujer. Entonces, así como la serpiente perjuró y vio el juicio de Dios, hoy en día cualquiera que perjure, que use el nombre del Señor para afirmar una mentira, verá que nadie puede desafiar a Dios, que está invocando juicio y que no va a escapar. Hay casos en que las personas hablan con ligereza
y han sido juzgadas por Dios aún con la muerte. Mire, Ananías y Zafira murieron porque usaron el nombre del Señor. Es que hemos traído, y delante de Pedro, que estaba ungido por el Señor, estaban usando el nombre del Señor, haciéndose pasar por cristianos. ¿Cómo podemos poner a Dios como testigo de una mentira? No podemos, hermanos, no podemos. Estamos pecando contra la santidad, la verdad de Dios, contra la veracidad de Dios, en el que no hay mentira. Dios nos guarde de usar su santo nombre de esta manera para no morir. Nosotros tenemos que tener cuidado al predicar esta palabra. Nosotros tenemos que tener cuidado al enseñar esta palabra, porque estamos usando el nombre del Señor, estamos hablando en el nombre del Señor. Así de que esos que han hablado cosas que Dios no ha dicho, toca tener cuidado. Me da mucha tristeza ver personas que de un momento a otro empezaron a usar el nombre del Señor, perjurando, diciendo que es de Dios, que creamos en la prosperidad, en el dominionismo, que creamos en ángeles, en cosas extrañísimas que están dando hoy en día. Hay pastores que aparecen, ustedes los pueden ver allá en YouTube, aparecen y parecen chamanes, rodeados de cosas extrañas, de cuadros, de cosas raras. Dios no nos mandó eso, están perjurando, están usando el nombre del Señor en vano, están invocando juicio contra ellos mismos. Dios los guarde, que se arrepientan, están a tiempo de arrepentirse. No podemos usar el nombre del Señor para apropiarnos de una mentira, para hacer que la gente crea una mentira, para decir que estamos en los tiempos extrañísimos, que es la casa, el tiempo del refrigerio, una cantidad de cosas raras. Están usando el nombre del Señor en vano, hablando de cuadros ungidos, de cosas rarísimas. Dios tenga misericordia. Nosotros tenemos es que hablar su palabra, como está escrita. No podemos usar el nombre del Señor para enriquecernos. No podemos usar el nombre del Señor para vender cuadritos ungidos, ni mantos ungidos, ni decir que es el tiempo del Purín, ni nada de esas cosas. No, nosotros tenemos que hablar en la palabra. Si vamos a usar el nombre del Señor, tenemos que hablar la palabra tal como está escrita. No podemos usar el nombre del Señor para cosas extrañas. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo que nosotros podemos quebrantar el tercer mandamiento de no usar su santo nombre en vano cuando usamos el nombre del Señor para que nos crean una mentira, pecando contra el Dios veraz que nunca miente. Cuidado, si no nos creen, y si es mentira, ¿para qué usa el nombre del Señor? No, nosotros no podemos usar el nombre del Señor, ponerlo como testigo para que nos crean una mentira. Eso fue lo que hizo Satanás. Sabe Dios que el día que coma, lo puso de testigo, y la mujer le dice a Dios, la serpiente me engañó. ¿Sabe cómo le engañó? Cuando le dijo, sabe Dios que van a ser abiertos. Sabe Dios, esa palabra fue tremenda para ella, y ella creyó y ella cayó. Entonces la serpiente, Satanás, obviamente, es el padre de la mentira, del perjurio, de usar el nombre del Señor en vano. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Primero, no podemos usar el nombre del Señor para que nos crean una mentira. Vamos a ver la segunda forma en que nosotros podemos quebrantar el nombre del Señor. Vamos a mirarlo ahí en Números 20, del 7 al 12. Números 20, del 7 al 12. Es larguito, pero lo vamos a leer porque es importante que tengamos bien claro cómo podemos nosotros hoy usar el nombre del Señor en vano. Dice aquí la palabra, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación. Toda la congregación tenía sed, y le habían dicho a Moisés que tenían sed. Dice, el Señor le habló a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó,
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Habla la peña. Y mire lo que está haciendo Moisés. Está gritando: oíd ahora, rebeldes, hemos de hacer salir agua de la peña. Y se puso en lugar de Dios. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Mire la forma como quebrantó el tercer mandamiento de no usar el nombre del Señor en vano Moisés. El Señor le dice: habla a la peña. ¿Qué hace Moisés? Le grita a la gente: oíd ahora, rebeldes, se puso al nivel de Dios, como si él tuviera el poder para hacer salir agua de la peña, y golpeó la vara, o sea, totalmente desobediente a lo que Dios le dio, y el juicio fue inmediato: no creíste en mí para santificarme. No santificó el nombre del Señor, lo usó en vano, lo hizo quedar mal. Y mírelo en Números 20:12. En Números 20:12, aquí en Números 20:12, en la palabra de Números, el Señor le da la orden de que él iba a morir allá. Ese creo que es Deuteronomio 20:12. Yo puse mal acá la cita. Que cuando el Señor le dice: sube a este monte, por cuanto prevaricaste contra mí. Él prevaricó contra el Señor cuando no lo hizo quedar bien, o sea, usó el nombre del Señor en vano. Entonces nosotros vemos acá que nosotros no podemos usar el nombre del Señor en vano. Entonces nosotros vemos allí que él no pudo entrar a la tierra prometida. Él subió al monte y murió. Moisés subió al monte y murió, dice: por cuanto prevaricaste contra mí, le dice el Señor. Y en el Salmo 106, 32 y 33, el Señor también dice, miremoslo en el Salmo 106, 32 y 33, cómo cuenta el Señor este evento. En el Salmo 106 dice acá que ellos le irritaron, le molestaron, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Él habló precipitadamente, usó el nombre del Señor en vano. Entonces Moisés usó el nombre del Señor en vano cuando lo hizo quedar mal, lo hizo quedar como enojado, como furioso, como falta de misericordia con el pueblo, como cruel, que no se compadecía de la sed. Se puso al nivel de Dios: ¿os hemos de hacer salir agua de esta piedra? Dudando de Dios, no le creyó a Dios. Dios era el que iba a hacer salir agua de la peña. Entonces no era sino hablarle. Ahí Moisés falló. Estaba airado, golpeó la peña con duda, hizo quedar mal al Señor, como si el Señor no tuviera compasión de la sed del pueblo. Entonces Moisés quebrantó el tercer mandamiento de no usar su santo nombre en vano, y se cumplió la sentencia. Y la sentencia dice: de ninguna manera tendrá Dios por inocente al malvado. El Señor considera que uno que usa el nombre del Señor en vano es un malvado. Eso lo dice la palabra. Entonces nosotros, cuando en medio de la ira usamos el nombre del Señor, estamos quebrantando el tercer mandamiento, hermanos. Por ejemplo, alguien que nos cierra y digamos: que Dios lo juzgue, que Dios lo reprenda, que Dios me haga justicia. Estamos usando el nombre del Señor
con ira. Y eso no le agrada a Dios porque estamos usando el nombre del Señor en vano. En medio de ira nosotros hemos usado el nombre del Señor. Tenemos que pedirle perdón al Señor, tenemos que reconocer que esto es un pecado. Entonces nosotros podemos quebrantar el tercer mandamiento de no usar su santo nombre en vano cuando usamos el nombre del Señor con ira descontrolada, haciéndolo quedar mal en vez de santificarlo. Moisés no dijo ninguna grosería, pero no lo hizo quedar bien. Nosotros en medio de una ira usando el nombre del Señor. Eso es usar el nombre del Señor en vano. En medio de ira mejor no mencionemos al Señor. O ¡ay Dios! Pero con ira. Estamos blasfemando el nombre del Señor. No lo estamos haciendo quedar bien. No usemos el nombre del Señor cuando tengamos ira, hermanos. Porque mire lo que le pasó a Moisés. De ninguna manera, dice Éxodo 27, porque de ninguna manera tendrá Dios por inocente al malvado. Dios considera que uno que usa su nombre con ira es un malvado. Entonces tengamos cuidado de no usar el nombre del Señor cuando estamos furiosos. Mejor callémonos. Miremos la tercera forma en que nosotros podemos quebrantar el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros podemos quebrantar el nombre del Señor, en Jeremías 14, 14 y 15. Vamos a ir a Jeremías 14, 14 y 15. Dice Jeremías 14, 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Estos profetas está hablando acá de que una manera de quebrantar el tercer mandamiento, de no usar el nombre del Señor en vano, es cuando profetizamos en el nombre del Señor, aunque Él no nos haya mandado. Cuando profetizamos o hablamos de parte de Dios, cosas que Él no nos mandó, cosas que Él no nos habló, visiones que no son de Dios, adivinación, vanidad y engaño de corazón. La sentencia, serán consumidos esos profetas. Esa es la sentencia. Aquí esto es para los que enseñamos la palabra de Dios, para los que son evangelistas, para los que cumplen la gran comisión. No podemos usar el nombre del Señor para darle garantía a una enseñanza falsa. No podemos usar el nombre del Señor para traer expectativa de salvación con mentira, con engaño, con creencias cerradas. Estamos usando el nombre del Señor. Si no hay arrepentimiento, si no hay fe en el Señor Jesucristo, si no hay una conversión genuina, si no hay santidad de vida, nosotros no podemos decirle a la gente que tranquilo, que salvo, mejor dicho, salvos para siempre, porque un día hizo una oración de fe. Ojo, eso no nos lo ha mandado Dios, eso no nos lo ha mandado el Señor. Entonces hay unos que creen una mentira, hay gente que cree una mentira y la enseñan en el nombre del Señor. Dios no nos mandó a hacer cosas extrañas, Dios no nos mandó a hablar con ángeles, Dios no nos mandó a invocar ángeles. Hay pastores que están enseñando la manera de ordenarle a los ángeles a nuestro servicio. No, nosotros le clamamos al Dios que Él es. El Señor no nos dijo que oráramos a los ángeles del cielo, el Señor nos dijo que oráramos al Padre del cielo. Hablamos con el Padre del cielo y el Señor mandará a sus ángeles al servicio de los que son herederos de salvación. Nosotros no. En estos tiempos de pandemia hay pastores que han profetizado que el virus se muere porque ellos dijeron, y la gente convencida. Leí en esta semana que un pastor que hablaba de que él tenía el poder para matar el COVID-19 se murió.
de COVID-19. Entonces, esto es usar el nombre del Señor en vano, hablar en vano, hacerlo quedar mal, asegurar cosas que Dios no nos ha dicho, hermanos. El Señor no nos ha dicho. Dios niega haber comisionado a falsos profetas, a quienes propagan una visión mentirosa que no se va a cumplir. Hay muchas personas que hoy tratan de convencer a la gente que Dios habla a través de ellos y ponen una actitud: Dios me dijo, y Dios no les ha hablado, Dios nunca les ha hablado. Entonces, mire, Dios nos habla a todos a través de la palabra, sencillamente. Entonces, Dios nos dice que Él no dará por inocente al que use su nombre en vano. Entonces, para los cristianos, cuando nosotros sabemos amar a Dios, cuando nosotros sabemos honrar a Dios, cuando sabemos obedecer a Dios, es imposible que usemos el nombre del Señor en vano. Pero necesitamos ser cuidadosos con lo que nosotros hablamos. Entonces, Dios quiere asegurarnos que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos dirige a hablar lo que sea correcto conforme a la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, no sea que nos encontremos usando el nombre del Señor inapropiadamente, para afirmar una mentira, una creencia, para usarla para nuestros propios objetivos, en lugar de glorificar al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros debemos siempre alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo soy una convencida, yo definitivamente creo que el Espíritu Santo puede hablar por medio de la palabra. No necesitamos poner poses de profetas. No necesitamos ponernos en actitud de trance, que es que estoy recibiendo una palabra de Dios. Dios habla, lee usted la palabra y Dios le empieza a hablar. Él habla a través de su palabra, de los dones, de los carismas que Él da a la iglesia. Entonces, estas manifestaciones no son individuales. O sea, no son de interpretación privada. Yo no puedo decir que Dios me dio la revelación si no se la ha dado a los demás. Miremos lo que dice 2 de Pedro 1:20. Esta palabra es importantísima. No, ninguna profecía, nada, ninguna revelación del Señor es de interpretación privada, que solamente para mí y que me la dio a mí, y entonces yo la uso, la enseño. Ahí en 2 de Pedro 1:20 dice la palabra, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda esta palabra es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Es importante congregarnos, es importante juntos estudiar la palabra. Mire, ha sido muy enriquecedor, hermanos, estudiar la palabra de esta manera como el Señor nos la dio este año, secuencialmente. Es la palabra que va aclarando, entendemos por qué cada cosa en su lugar, por qué está escrita esa palabra así, porque Dios quiere que entendamos qué es lo más importante. Más importante, primero, lo que hemos visto es que seamos auténticos cristianos, que nos parecemos al Señor Jesús. Importante que entendamos que toda la palabra es inspirada por Dios, que Él no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Importante que entendamos que la ira nos puede ser convertir en quebrantar el 7º mandamiento de no matar. Importante que entendamos que con una mirada nosotros podemos quebrantar
El mandamiento de no adulterar, importante que entendamos que si usamos el nombre del Señor con una mentira, para apoyar una mentira, si lo usamos con ira, si lo usamos equivocadamente, nosotros estamos quebrantando el tercer mandamiento. Entonces, toda la palabra es importante cuando la recibimos como congregación. Esto no es de interpretación privada, esto no es privado, nadie tiene la autoría de esto es autoría del Señor Espíritu Santo, y el Señor nos revela la palabra. Entonces esto es importante. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que nosotros podemos quebrantar el tercer mandamiento de no usar su santo nombre en vano cuando usamos el nombre del Señor para darle garantía a falsas enseñanzas o a falsas profecías. Hay que tener mucho cuidado. Hay enseñanzas que le encantan a la gente, donde le dicen que cómo le enseñan a invocar ángeles, a traer ángeles, a ser exitosos. No, Señor, el Señor nos enseña a cómo ser santos, cómo parecernos al Señor Jesús. Eso es lo que Dios quiere, y eso no nos gusta, porque nos toca negarnos, nos toca cargar nuestra propia cruz, que es negarnos a nosotros mismos. Nos hablaba la palabra hace 8 días que para no caer en adulterio es preciso nos arranquemos el ojo o la mano. Se habla de que nos tiene que doler el negarnos, negarnos muchísimo, que es como si nos arrancáramos ese ojo, ese deseo, esas cosas malas. Eso sí es importante, eso nos edifica a todos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces ahora miremos la cuarta forma en que nosotros podemos quebrantar el tercer mandamiento de no usar su nombre en vano, o de perjurar, o jurar falsamente. En Mateo 4:26, vamos a Mateo 4:26, Mateo 26:71, estoy leyendo mal. Mateo 26, el 71 y 72. Mateo 26:71, este es en el contexto de que Pedro niega al Señor Jesús. En el 71 le dicen que le están diciendo tú eres de ellos. Dice: saliendo él, Pedro, a la puerta, le vio otra y le dijo, otra criada, a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Negó con juramento: no conozco al hombre. Tremendo. El Pedrito, el que había definitivamente conocido al Señor, negó con juramento: no conozco al hombre. Nosotros podemos quebrantar este tercer mandamiento de no usar su santo nombre en vano, aunque somos creyentes y seguidores, por temor o conveniencia lo negamos. Aquí fue por temor. No le convenía decir: sí, yo soy del Señor Jesús seguidor, yo declaré que Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente, que Él tiene palabras de vida. Eso es lo que había dicho Pedro, pero él negó porque no le convenía. No es que lo iban a matar, lo iban a coger igual y lo iban a crucificar. Aquí seguramente Pedro no juró, dice que juró con juramento. Él seguramente no juró por el Señor, se lo juro por el Señor Jesús, no. Seguramente juró por su mamita, por su papito, por su esposa, por el hijo que más quería, porque estaba negando al Señor. No podía jurar por el Señor. Entonces, a lo mejor juró por Jerusalén y su templo, o por el cielo, o por el templo. Mire, si nosotros, siendo cristianos, en cualquier reunión del mundo, cualquier evento empresarial, social, lo negamos para quedar bien, estamos perjurando, estamos usando el nombre del Señor en vano. ¿Cómo? ¿Acaso es que yo no soy cristiana? ¿Por qué me da miedo? Esto es una manera de usar el nombre del Señor en vano, cuando yo lo niego, por conveniencia o por temor. Esta es una manera de usar el santo nombre del Señor en vano. Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de los que tienen temor de confesar que son cristianos, porque están perjurando, están usando el nombre del Señor, lo usan solamente para los domingos, cuando lo reconocen, pero de lunes a viernes no son cristianos,
¿Sabe qué están haciendo? Usando el nombre del Señor en vano. Lo usan los domingos o con la familia, pero cuando está con los amigos o con la novia o el novio, no soy cristiano. Están usando el nombre del Señor en vano, y el Señor dice, de ninguna manera tendrá por inocente a ese malvado. Es un malvado el que usa el nombre del Señor en vano. Dura palabra. A mí me parece durísimo esto. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de negar al Señor. Aunque yo sea una creyente, cuando por temor o conveniencia lo niego verbalmente, digo, no, yo no soy cristiana. No, yo me gusta como ellos hablan, pero no, yo no soy cristiana. Y usted ve allá en YouTube que fulana de tal, una que se había declarado cristiana, hoy en día se arrepiente de haber sido cristiana, porque le conviene mal el aplauso del mundo. Dios, ten misericordia. Nosotros no podemos negar al Señor en ninguna reunión, así nos amenacen de muerte. No podemos negar al Señor para quedar bien, porque cometemos quebrantamiento al tercer mandamiento de no usar su nombre en vano, porque estamos usándolo en vano solamente cuando me conviene, pero cuando no me conviene no uso el nombre del Señor. Eso es usar el nombre del Señor en vano. Por temor o conveniencia lo uso como me conviene. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora vamos a mirar lo que el Señor nos enseña acá. Nuestras palabras, sí o no, deben ser garantía de nuestra integridad cristiana. Estas palabras, sí o no, dice en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Nuestras palabras tienen que ser veraces, hermanos. No, para no quebrantar el tercer mandamiento de no usar su santo nombre en vano, nuestras palabras deben ser tan veraces como los juramentos. Y así no tenemos necesidad de jurar. Tienen que ser tan veraces como los juramentos. Nuestras palabras normalmente deben ser así, sin adornos. Deben ser incondicionales en cuanto a la verdad. Deben ser tan buenas como juramentos nuestras palabras. Nuestras palabras deben tener la garantía. Mire lo que dice Santiago 5:12. Dice Santiago 5:12, pero vos sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces nuestras palabras deben ser tan buenas como juramentos. Mi sí es garantía de que sí. Mi no es garantía de que es no, así de sencillo. Si Dios es santo y veraz, y la palabra nos dice que nosotros debemos ser santos porque Él es santo, nosotros no podemos usar el nombre del Señor para afirmar una mentira. No, tenemos que aprender. Dice la palabra, como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos, ¿no? Entonces la mentira pertenece al malo, pertenece al diablo. La verdad es de Dios, son antagónicos, son los dos caminos que hay, solamente hay dos caminos: vida y verdad y bendición, muerte, mentira y maldición. Esos son los dos caminos. Usted escoge, no puede ir por ambos al mismo tiempo. La mentira le pertenece al malo, que es el diablo. La verdad le pertenece a Dios, el poderoso. Le pertenecemos a Dios y siempre hablamos verdad. Ningún juramento o uso del nombre del Señor debe ser cobertura para una mentira, hermano. Ningún juramento. Ya vimos que juramento no es solamente como antes, se lo juro, y eso hacían señas, cosas con las manos para jurar. No. Podemos jurar, estar perjurando cuando usamos del nombre del Señor hasta en momentos de ira. Cuando usamos el nombre del Señor con una mentira. Cuando usamos el nombre del Señor para enseñar una mentira, estamos usando mal el nombre del Señor. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que guardarnos. Tenemos que pedirle al Señor que nos guarde de caer en esta maldición. Concluimos en esta mañana
esta palabra que me parece dura. La conclusión de Mateo 5, 33 al 37, nosotros quebrantamos el tercer mandamiento de no tomarás el santo nombre del Señor en vano, cuando primero usamos el nombre del Señor para que nos crean una mentira, como hizo Satanás con Eva. Nosotros quebrantamos el tercer mandamiento de no usar el nombre del Señor en vano cuando hablamos en el nombre del Señor con ira descontrolada, como lo hizo Moisés. No santificó, no hizo quedar bien el nombre del Señor. Nosotros, la tercera forma en que nosotros quebrantamos el tercer mandamiento que dice no tomarás el santo nombre del Señor en vano, cuando usamos el nombre del Señor para garantizar una falsa enseñanza, estamos perjurando. La cuarta manera en que nosotros podemos quebrantar el tercer mandamiento de no tomarás el santo nombre del Señor en vano, cuando aunque somos creyentes, por temor o por vergüenza lo negamos verbalmente. No, eso es mi papá que es cristiano, yo no. Estamos perjurando, estamos usando el nombre del Señor en vano. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor. Yo creo que muchas veces nosotros sí hemos usado el nombre del Señor en vano. Hemos usado con ira y nos creemos cristianísimos porque decimos no, que el Señor lo juzgue, pero estamos con ira. Le pasó a Moisés y perdió la entrada. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo para que no caigamos en ese pecado de quebrantar el tercer mandamiento, que es un pecado contra Dios. Ya el Señor nos ha enseñado, todos los pecados son contra Dios, pero ese es contra su santidad, usar el nombre del Señor en vano, y Él dice que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte perdón. Pedimos perdón porque sí hemos quebrantado el tercer mandamiento, Señor. Muchas veces hemos usado la palabra, Señor bendito, el nombre tuyo, con ira, con enojo, Señor. Perdónanos, Señor. Creo que nosotros no hayamos usado el nombre del Señor para enseñar una falsa enseñanza, una falsa profecía, pero muchos en la iglesia sí, Padre. Pedimos perdón porque estamos en el mismo barco, llamado iglesia, Dios. Y si allá adelante los que se consideran grandes, los que van en la parte de adelante, nosotros somos chiquiticos, vamos atrás, no importa, pero si allá adelante abren un hueco grande, nosotros también nos hundiremos, Padre. Pedimos perdón porque en la iglesia se ha usado tu nombre para enseñar falsedades, Dios mío. Se ha enseñado para enseñar de prosperidad con tu nombre. Se ha enseñado para medir fuerzas con las potestades de maldad en nombre propio, Señor bendito. Señor, cuando tú no nos has autorizado, tu palabra tiene poder. Se ha usado moveres extraños del Señor Espíritu Santo en tu nombre. Señor Jesús, si tú no nos has mandado a eso, lo que no está escrito en tu palabra es mentira, Señor. En tu palabra no hay nada de moveres de risa, ni cosas extrañas, ni explosiones de sanidades. A quien tú quieres, tú tocas y tú sanas, Señor. Gracias, Dios mío, por enseñarnos que no debemos usar tu santo nombre en vano. Guárdanos, Señor, de ahora en adelante, al momento de usar tu nombre, que sea con santidad, con respeto, Señor Jesús. Amén.